El miércoles pasado vimos lo glorioso que fue el bautismo de Jesús, la enseñanza en el monte, los milagros asombrosos. Vimos la gracia y la autoridad. Pero como bien sabes, el caminar cristiano no siempre es un lecho de rosas. En esta segunda parte, que abarca los capítulos 10 al 16 de Mateo, el tono va a cambiar, porque el camino se vuelve más empinado y Jesús empieza a encontrar resistencia, incomprensión e incluso odio abierto. Vimos a un Jesús lleno de gracia, que toca al leproso. Vimos a un Jesús con autoridad, que calma las tormentas con una sola palabra. Vimos la belleza de su enseñanza en el Sermón del Monte. Y quizás, al ver esa primera parte, uno podría pensar, bueno, si Jesús es así de poderoso y amoroso, todo el mundo lo va a seguir y el camino será fácil. Pero no. Si has caminado con el Señor por algún tiempo, sabrás que la realidad es muy diferente. Y hoy en esta segunda parte vamos a adentrarnos en esos capítulos del 10 al 16. El camino se vuelve complicado. Las multitudes que lo seguían por los panes y los peces empiezan a disminuir cuando su enseñanza se vuelve difícil. Los líderes religiosos pasan de pronto esas sospechas que tenían ya a ataques abiertos. E incluso sus amigos más cercanos luchan por entender quién es él realmente. Así que hoy vamos a caminar con el Mesías y vamos a recibir esos milagros. Él también va a llevarnos a esas preguntas importantes y a responderlas también. En el capítulo 10 Jesús hace algo muy crucial. Él llama a sus 12 discípulos y les da la autoridad. Ya vamos a hablar de qué. Pero antes de enviarlos a predicar, les da una charla muy honesta. Él no les vende un evangelio de prosperidad fácil. Y les dice, qué bendiciones por aquí y por allá, y ustedes van a ir en camionetas Toyotas de 20, 30, último modelo. Cada uno llévese sus cuentas bancarias súper llenas. Él les presenta una realidad del conflicto que van a vivir y que van a luchar. De las personas que incluso los van a estar viendo por ahí como ustedes deben ser sutiles como serpientes y mansos como pajarillos, pero más adelante lo vamos a ver. Jesús les advierte que van a ser como ovejas en medio de lobos. Les dice que van a ser arrestados, azotados y odiados por su causa. O sea, imagínate tú en este momento yo decirte, no, a ti te van a pasar todas esas cosas por causa de mi nombre. ¿Qué haces? En la cultura en la que yo vivo, normalmente hay un problema y la gente no hace nada. ¿Por qué? Por miedo a, no, es que me puede pasar algo a mí o a mi familia, y no los juzgo, ¿no? No estoy juzgando aquí a nadie, pero es la forma en la que, pues, en la que vivimos. Yo he estado como víctima de situaciones así y también he estado como viendo y presenciando situaciones así. También he llegado a sentir eso, ese miedo en algunos momentos. Y aún así he tratado de buscar la forma de ayudar, pero es una situación muy complicada. Pero aquí Jesús les dice de una vez, usted va a tener todo esto, va a ser arrestado, azotado, odiado por mi causa. En Mateo 10, 24, 25, él dice, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de la familia lo llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Piénsalo por un momento. Si al Hijo de Dios perfecto, que solo hizo el bien, lo llamaron príncipe de los demonios, Belcebú es un demonio que llaman como el rey de las moscas, y a él lo llamaron así, que él hacía supuestamente milagros, era por eso. Al Hijo de Dios se atrevieron a decirle esas cosas y cómo lo trataron. ¿Qué te hace pensar que a nosotros nos van a aplaudir siempre?
sea, ¿qué nos espera a nosotros? Y quizás muchas veces cuando enfrentamos dificultades en nuestro caminar cristiano, quizás un familiar se burla de tu fe, o un jefe te discrimina por tus principios éticos, o simplemente la hostilidad de una cultura que va en contra de Dios. Nuestra primera reacción es pensar, Señor, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Por qué permites esto? Y Jesús en su caminar llega y nos dice, no estás haciendo nada mal. Estás experimentando la realidad de estar asociado conmigo. Miren, yo les cuento algo de mi vida. Suelo no utilizar estas cosas, pero creo que es un muy buen momento. Cuando yo estaba muy pequeñito y yo comencé a conocer de Cristo por medio de mis padres, yo detestaba la religión. Detestaba todo lo que tenía que ver con eso porque genuinamente yo sí quería creer en Cristo. Yo sí quería saber quién era con Él. Me empecé a enamorar de Él, empecé a seguir sus caminos. Pero cada vez que hacía eso, mi mundo se convirtió en algo terrible. En el colegio me odiaron, me insultaron, me discriminaron, me escupieron. Tuve abuso de todo tipo que se puedan llegar a imaginar a causa de Él. Y yo le preguntaba, ¿por qué, Señor? ¿Pero por qué? Más adelante vine a entender todo esto. Y hay personas en este momento que sufren a causa también de Jesús. Por decir su palabra, personas que viven tribulaciones horribles y muy difíciles y complicadas. Situaciones muy pesadas. Pero esta es la realidad de caminar con Cristo. La vida no es perfecta como nosotros queremos. Y en este capítulo 12 vemos esa hostilidad en acción. Los fariseos a él lo acusan de violar el día de reposo porque sus discípulos arrancaron espigas para comer y porque también son un hombre con una mano seca. Y ellos estaban tan obsesionados con sus reglas religiosas que perdieron de vista el corazón de Dios. Y eso lo vemos también hoy en día. Yo quiero también hablar de algo muy especial. Esto no estaba preparado para eso, pero lo voy a decir. Hay pecados y hay cosas que se ven a simple vista. Por ejemplo, el tema de hablar de personas que se gustan entre el mismo sexo. Pero eso no es diferente al pecado que tú tienes. Y por cosas culturales y todo, muchas personas cogen e interceden a matar. O es que usted se va a ir al infierno, es que es usted, o sea, de unas formas sin amor. Es un ser humano igual que tú. También tienes pecado, tú eres exactamente igual a él, pero tu condición es distinta. ¿De qué te atreves a hacerte ay, no, es que qué porquería eso que esa otra persona hace? ¿Cuánta moralidad doble hay? Y de costumbres huecas que ni siquiera están aquí en la palabra. ¿Y por qué lo hacen? Porque lo que han aprendido. ¿De quién? De otras personas con esas características. Pero no se han puesto a decir, hey, venga, vino el Rey de Reyes, Dios mismo hizo todas estas cosas para enseñarme a mí. ¿A quién quiero seguir yo? ¿Al Rey de Reyes? ¿Al Creador de todas las cosas? ¿O a una persona que no conozco? En su palabra está todo eso. Aquí hay una advertencia de Jesús en Mateo 12:30, perdón. Dice, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. El caminar con Jesús elimina la neutralidad. No existe una zona gris espiritual. A medida que Jesús revela más de su luz, las sombras se definen más. O estás caminando con Él o estás caminando en su contra. No existe nada más. Y esta es una verdad difícil de digerir en un mundo que valora la tolerancia por encima de la verdad. Por eso estaba hablando del otro tema. Una cosa es la verdad y otra cosa es la tolerancia. Hay que amarlos, sí, a todo el mundo. Nuestros amigos, a todo el mundo estamos llamados a amarlos, no a odiarlos, ni a menospreciarnos, ni a hacer menos a nadie que nadie. A eso no estamos llamados, ni a creernos por encima de nadie más porque sabemos o no sabemos algo. Es más, el hecho de saber las cosas nos debería capacitar como Jesús, que Él siendo Dios mismo,
vino a servir en humildad. ¿Hay una verdad? Sí, hay una verdad. Solo hay una verdad y es Él. Y esta verdad es muy difícil de digerir, pero la seguridad que tenemos es esta. Si enfrentamos oposición por causa de su nombre, es la prueba de que pertenecemos a su casa. Irrefutablemente. Si tú has tenido que pasar momentos difíciles, dificultades, burlas, y todo lo que he mencionado aquí, cualquiera sea el caso, a causa de su nombre, es porque tú perteneces a él ya. Y hay un peligro de la duda y de la familiaridad. Porque la posición no solamente viene de afuera, a veces vienen nuestras propias dudas internas. El caminar de Jesús a veces nos confunde porque Él no siempre actúa como esperamos. En el capítulo 11 tenemos uno de los momentos más conmovedores y humanos del Evangelio. Juan el Bautista, el profeta que bautizó a Jesús, y vio al Espíritu descender en ese momento. Ahora está en una prisión oscura de Herodes. Y esa oscuridad, allí en esa oscuridad, la duda comienza a infiltrarse. Juan envía a sus propios discípulos a preguntarle a Jesús, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? En Mateo 11:3. ¿Pueden creerlo? El mismo hombre que dijo, he aquí el Cordero de Dios, ahora está preguntando, ¿de verdad eres tú? ¿Por qué? Porque el caminar de Jesús no encajaba con las expectativas de Juan, y mucho menos estando en esa situación. Quizás él esperaba un Mesías que trayera un juicio inmediato con fuego y lo pusiera ya en el lugar que estaba prometido y lo sacara de la cárcel. Pero Jesús estaba sanando enfermos y predicando misericordia. ¿Alguna vez te has sentido como Juan? Has creído, has servido, pero ahora estás en una prisión. ¿De qué circunstancias difíciles? Una enfermedad, una crisis financiera, un silencio de Dios. Y te preguntas, Señor, si eres tú, ¿por qué estoy aquí? Y escucha la respuesta que Jesús da a Juan. Él no lo reprende por dudar. Él le señala la evidencia de las escrituras que se están cumpliendo. Los ciegos ven, los cojos andan. Y luego dice algo, Mateo 11:6. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. El caminar de Jesús a veces nos ofende. Tropieza con nuestra lógica humana, con nuestra razón. Tropieza con nuestras agendas personales. La bienaventuranza, la dicha profunda, viene cuando confiamos en su carácter, incluso cuando no entendemos sus caminos. Porque no se trata de nuestros beneficios individuales o de lo que a mí me agrada, lo que yo quiero, lo que a mí me gusta. Si Él siendo Dios vino para darlo todo por nosotros, ¿por qué tenemos que vivir nuestras vidas para nosotros? Eso no tiene ninguna coherencia. No la tiene. Y luego en el capítulo 13 vemos otro peligro, la familiaridad. Jesús va a su tierra de Nazaret y la gente de allí no pedía ver más allá de lo que creían conocer. Decían, ¿no es este el hijo de un carpintero? No conocemos a su familia. Y la Biblia dice, tristemente en Mateo 13:58, y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Ellos esperaban ver un Jesús volando con carros y carruajes y metralletas 3D láser así explotando gente, enemigos y llenándole las arcas de oro y de comida infinita. No sé qué es lo que esperaba la gente. Lo tenían ahí al lado, al lado. Habían visto todas las cosas que él hizo. Resucitar muertos, sanar heridos, tocar corazones, sentir esa paz, esa presencia. Y aún así, no. Pero venga, pero es que ¿cómo es posible que el hijo de un carpintero? ¿Cómo así que el hijo de un carpintero? En esa época, las familias, el nombre, el apellido, era algo muy importante porque era lo que a ti te relacionaba directamente con
una familia, con una dinastía, te daba como, sí, como un estándar, ¿sí? Incluso hasta Jesús viene de un linaje que es del rey David. Pero bueno, el caso es que él en ese momento era hijo de un carpintero. ¿Cómo nació? Nació en un pesebre. No tenía ni siquiera dónde recostar su cabeza cuando nació. ¿Se imagínate pensar que ahí salió el Hijo de Dios? Para una persona que, para cualquier persona, yo lo creo. Y estoy seguro que Él es Jesús y Él fue y es mi Salvador. La incredulidad más alta ata las manos de la gracia. Podemos estar tan acostumbrados a las cosas de la iglesia, tan familiarizados con las historias bíblicas, que perdemos el asombro y la expectativa de que Jesús camine poderosamente en nuestra vida hoy, porque es que Él está vivo. No permitas que esa familiaridad engendre incredulidad en tu corazón. Y acá viene la pregunta suprema en esta encrucijada. Y todo este caminar a través de los milagros, la oposición, las dudas y la enseñanza nos lleva a un momento culminante en el capítulo 16. Porque Jesús lleva sus discípulos a la región de Cesarea de Filipo. Este era un lugar conocido por la oración a dioses paganos y al César romano. Y es como si Jesús los llevara al centro comercial de las religiones del mundo para hacerles la pregunta definitiva. La primera pregunta por opinión popular. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y las respuestas varían. Juan el Bautista, Elías, dice Elías, Jeremías, buenas personas, grandes profetas. Y luego Jesús gira la mirada hacia ellos. Y creo que hoy Él gira su mirada hacia ti, su mirada hacia mí. Y hace la pregunta que define tu eternidad. Mateo 16:15 dice, y les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Escucha muy bien eso. No importa qué dice tu mamá, que es Jesús. No importa qué dice que es tu pastor, que es Jesús. No importa qué dice la cultura, que es Jesús. Porque al final del día, en tu caminar personal, ¿quién dices tú que es Él? Y Pedro, inspirado por el Padre, da la respuesta que es la roca de nuestra fe, en Mateo 16:16. Respondiendo Simón, Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa es la revelación. No es solo un maestro moral, hay un hablador, hay un coach personal que te ayuda con todo respeto, ¿no? No solo es un buen hombre, es un ungido, es el ungido, el Mesías, Dios mismo hecho carne. Jesús bendice a Pedro por esta confesión, pero inmediatamente después, el caminar da un giro brusco hacia la realidad de su misión. Mateo 16:21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Pedro, el mismo que acaba de declarar que Jesús es el Hijo de Dios, no puede soportar esto. Y toma a Jesús aparte y comienza como a decirle cosas para que él, sí, ¿no? Como que cambie de opinión. Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera eso te pase. Ay, Dios no lo permita. No han escuchado mucho ese dicho acá pues en mi cultura se dice mucho. Dios no permita tal cosa. He escuchado muchas personas decir, declaran cosas. Sé que en la palabra lo dice y todo, pero
como si tuvieran superpoderes y creyendo que es que pueden dominar sobre lo que Dios ya hizo y va a hacer. Claro, tú puedes pedir las cosas que quieras, lo que tú quieras, pero hágase tu voluntad y no la mía. Nos lo enseñó Jesús. Jesús nos lo enseñó, no el pastor de la iglesia, no por allá, no sé quién. Jesús nos enseñó, Padre, hágase tu voluntad y no la mía. ¿Tenía peticiones? Sí, claro. Señor, si pudiese pasar esto y no tuviera que hacerlo, te lo agradecería, Señor. Si tú que puedes todo, está bien, pero que se haga tu voluntad, la tuya, sobre la mía. ¿Ven lo que sucede? Pedro quiere la gloria del Mesías, pero no quiere el sufrimiento del Mesías. Quiere la corona sin la cruz. Y Jesús tiene que reprenderlo duramente, porque esa mentalidad es del enemigo. Y el caminar de Jesús es un camino hacia la luz. Y Él nos dice claramente lo que significa seguirle a Él. En Mateo 16:24 dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Estás dispuesto a negarte de ti mismo, a lo que a ti te gusta? No, es que yo no hago eso porque eso no es para mí, a mí no me gusta eso. Señor Jesús, te amo, pero no, yo no puedo eso. No, no, no. Yo ir a tocar a un leproso, qué asco. Mejor le doy la plata a otro y que vaya y lo toque. ¿Perdonar? No, yo qué voy a perdonar a ese que me hizo esa cosa. A mí mismo perdonarme, yo soy una porquería, no, no, no. ¿Quién me vas a salvar de mis problemas? ¿No? Seamos realistas, ¿quién va a salvarme de esto? Nadie. Ya. Niégate a ti mismo. Toma su cruz, lo que Él enseñó, lo que Él fue, y síguelo. Búscalo en su palabra, empieza a buscarlo, a buscarlo. Señor, ¿quién fuiste? Primero tengo que conocerlo. Tengo que saber quién fue. ¿Por qué hizo lo que hizo por mí, por la humanidad, por todos? ¿Cuál es su plan? Está allí escrito en su palabra. Y al cerrar esta segunda parte de nuestro viaje por Mateo en estos 16 capítulos, nos encontramos en una encrucijada. Hemos visto su poder y su gracia, pero hoy hemos visto su exigencia. Hemos visto que caminar con Él atraerá la oposición del mundo. Hemos visto que a veces su caminar desafiará nuestras expectativas y nos tentará a dudar. Pero sobre todo, hemos visto la revelación de quién es Él realmente, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y por qué Él es quien es? Él tiene el derecho de pedirnos todo. Seguir a Jesús no es añadir un poquito de religión ahí a tu vida ya tan ocupada porque estás súper ocupado con tu vida, porque tu vida, o sea, ¿qué va a pasar con tu vida? Es negarte a ti mismo y a ti misma, destronar ese yo y tomar la cruz diariamente, todos los días. Ay, es que a mí me gusta tomarme un poquito de traguito, solo es un poquito. No lo voy a hacer. Porque Jesús me enseña en su palabra que si hago eso, va a traer una desgracia completa a toda mi familia, quienes me aman a mí mismo y no sé qué pueda llegar a suceder. Me lo dicen en su palabra. Y voy a luchar para no hacer lo que a mí me gusta. Porque le creo a Él, al que es Dios mismo. Dios me está diciendo que no lo haga. Claro, puedo equivocarme, puedo fallar. Voy, le pido perdón, Señor, perdóname. Pero ya hay una lucha. Es morir a tus propios planes para vivir en los de Él. Mira, no importa dónde sea, lo que tú estés construyendo, o las metas, las proyecciones, las cosas, vas a morir. Vas a morir, ten claro eso, vas a morir. ¿Quieres morir eternamente? ¿O quieres vivir en Él? Él está vivo y hablándote aquí después de 2000 años. Dejó su palabra, se está esparciendo por todo el mundo, para que llegue a tu corazón, para que llegue a tu vida y te des cuenta.
puedas abrir tus ojos, abrir tu corazón a Él y Él pueda entrar en tu vida y te muestre quién es Él. Él mismo se encarga de hacer eso. ¿Y por qué Él es el único que tiene derecho a pedirnos todo? Seguir a Jesús no es añadir nada más, nada, o sea, es vivir en sus planes. Suena difícil, lo sé, suena costoso, sí, pero te aseguro, con autoridad de la palabra de Dios, que no hay forma más segura, más gozosa, más eterna de vivir que caminando detrás del único que venció a la muerte. Es el único, no hay nadie más que ha hecho eso. ¿Cuál será tu respuesta hoy a la gran pregunta? ¿Quién dices tú que es Él? Sí, Él es el Señor, Él es mi Señor, Él es mi Salvador. Entonces vale la pena cualquier costo por seguirle, lo que sea. Padre nuestro, te damos las gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú nos has permitido conocer de ti. Gracias porque tenemos un camino que caminar en ti, Señor. Sabemos que esta vida tiene muchas complicaciones y queremos que tú estés con nosotros en todas esas complicaciones. Queremos renunciar a absolutamente todo lo que nos detiene para no poder estar contigo, Señor. Queremos seguirte, queremos aprender a ser como tú, porque no lo sabemos. Reconocemos que no sabemos ser buenas personas. Somos malas personas, Señor. Tú eres el único bueno. Tú fuiste el único bueno. Tú siempre serás el único bueno. Por eso humildemente venimos a pedirte si quieres, Señor, fijarte en nosotros, cuidar de nosotros, Padre. Entra en nuestras vidas. Haz de nuestras vidas lo que necesites para tu plan, Señor. Para tu plan, para lo que tú quieras, Señor. Conoces nuestras necesidades, conoces nuestros problemas, conoces todo de nosotros, nuestros corazones, Señor. Si tú moras en nosotros, no necesitamos nada más, Señor. El resto será añadidura. Enséñanos a caminar en tu camino, en ti, Señor. Que seas tú mismo haciendo todo, Padre. Te entregamos nuestras vidas. Reconocemos que tú eres el Hijo de Dios, que fuiste en una cruz y moriste por mis pecados, que fuiste santo, 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 y que gracias a eso puedo estar aquí hablándote y puedo estar pronunciando estas palabras para agradecerte y glorificarte, Señor, darte toda la honra y la gloria, porque todas te pertenecen a ti, Señor. Te damos las gracias en el nombre amado de tu Hijo Jesús. Amén. Que el Señor Jesús les bendiga, los guarde y les dé la fortaleza para caminar firmes esta semana. Y hasta la próxima, si el Señor lo permite.